Cordial saludo para todos los hermanos y amigos a esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Estamos nuevamente en nuestro espacio Guía Segura. Bueno, ahora es un tiempo de consternación, un tiempo de angustia, de preocupación, donde se oyen tantas voces, de tal manera que puede haber una gran confusión y como Pablo escribe en una de sus cartas, temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados o engañados, así como la serpiente engañó a Eva. En este momento de angustia y de tribulación es muy peligroso que hasta la misma iglesia caigamos en algunas trampas del enemigo y no tengamos la lucidez necesaria para poder tomar las mejores decisiones y estar seguros del favor de Dios. Vamos a hablar de un tema muy importante ahora y es cómo ser sanados. Mateo capítulo 4, el verso 24 dice la Biblia: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Miramos un ministerio maravilloso de Jesús, y en este maravilloso ministerio del Señor, Jesús no utiliza ningún otro mecanismo sino la oración o la palabra hablada. Jesús utilizó en su ministerio fue dando la orden a que las enfermedades salieran del cuerpo, los espíritus inmundos salieran del cuerpo, o otra manera fue poner la mano sobre los enfermos y eran sanados. Lo confirma el mismo Evangelio de Mateo capítulo 8, el verso 16. Dice: y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra echó fuera los demonios. Así que debemos tener claridad, hermanos y amigos. Desde el ministerio de Jesús hacia acá hay una claridad. Los enfermos son sanados de esa manera. Jesús dio el ejemplo y mostró en su ministerio, por la autoridad del Espíritu Santo que había en él, por la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Y ese poder que tenía Jesús en la palabra se lo transfirió a sus discípulos, ese mismo poder. Mateo capítulo 10, el verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Le dio autoridad también a sus discípulos para que las obras de sanidad que hacía Jesús las hicieran ellos también en la humanidad. Encontramos después de que Jesús fue resucitado y ya mirando que su reino se debería expandir por toda la tierra, Jesús da una palabra de bendición y de sanación o sanidad, no solamente a través de los discípulos, sino a través de todos los que creyéramos en él. Evangelio según Marcos capítulo 16, el verso 17, dice la Biblia: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire la forma de Dios, la forma bíblica para que los enfermos sean sanados. Jesús lo hace, los discípulos lo hacen, y luego para la promesa para todos los que creamos en el Señor, en su nombre. No es de otra manera, sino en el nombre de Jesús los enfermos son sanados, los cautivos son libertados. Los endemoniados son libres en el nombre de Jesús. El apóstol Santiago en el capítulo 5, el verso 14, hace una gran recomendación y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús.
Mire, oren por él. Uno, por la palabra de autoridad al estar llenos del Espíritu Santo. A través de la palabra tenemos la autoridad para reprender a las enfermedades y que éstas abandonen los cuerpos. Otra, por la imposición de las manos. Y lo postrero, ungiéndole con aceite y orando en el nombre del Señor Jesús. Son las únicas formas que muestran la Biblia, y la Biblia es nuestro manual, nuestra guía, hermanos y amigos. Hoy se están oyendo cosas de diferentes maneras, que la matica, que el Señor le reveló la agüita. Ahora ha salido otra cosa más terrible de la cual les voy a hablar, y es que aparece un pelo en la Biblia. ¿A quién le andará quitando los pelos al diablo para ponerlos en la Biblia? Oiga, y se atreve a ponerlo en la Biblia. ¿Sabe para qué? Para que la gente, al ver que está en la Biblia, crea que eso viene de parte de Dios. Porque en el mundo entero la gente sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces el maligno pone el pelo en la Biblia y lo manda a cocinar ese pelo y a tomar el agua del pelo. ¿Quién ha dicho que eso es de Dios, que esa es la palabra de Dios? Es una mentira del diablo, es un demonio infernal de engaño para engañar a la humanidad. El apóstol Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz, así que él se puede disfrazar de alguna manera, en un animal, en una persona, en cualquier cosa. Ahora, en un pelo, para que la gente entonces coja el pelo y tome el agua del pelo. La Biblia no dice eso. Qué terrible que incluso hay hermanos que están cayendo en tal situación porque no han leído verdaderamente la palabra de Dios y porque no se ha buscado a Dios en el Espíritu para poder entender la norma, la fórmula que nos ha dado Dios para ser sanados. El Señor lo hizo, el ministerio de Jesús fue por la palabra, pero Jesús tenía esa autoridad. No solamente por ser hijo de Dios, sino porque vivía en oración, en ayuno. Él estaba haciendo las cosas conforme al reino de Dios. Los discípulos, dice que les traían los enfermos y eran sanados por los discípulos. Por la mano de los discípulos se hacían grandes milagros y grandes sanidades en la iglesia primitiva, porque los discípulos vivían en oración, en ayuno, en humillación, en clamor delante de Dios. Entonces esas señales de Dios seguían a los discípulos y ahora siguen a todos los que seguimos creyendo en el nombre de Jesús, pero no es de otra manera sino conforme el orden de la palabra de Dios. Salmo 34, el verso 7, la Biblia lo declara y dice, hablando ya de la promesa para los hijos de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oiga, el ángel no es el pelo, no es la matica, no es el agua, no es el lavado, no, es el ángel del Señor. Acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen a Dios, de los que creemos en el Señor, que confiamos en Él y vivimos conforme a su palabra. El ángel de Jehová nos defiende. Él nos defiende, dice la Biblia. Salmo 91, tenemos el salmo muy conocido y en este tiempo repetido por todos los predicadores. Tengo que repetirlo yo también, porque es que dice la Biblia en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Oiga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oiga, no es en esto ni en aquello, sino en el Señor. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién? Jehová te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Oiga, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Oiga esa palabra gloriosa, no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa pandemia no es una plaga, esa pandemia no es un demonio de muerte que anda sobre el planeta Tierra, pero nosotros estamos refugiados en la sombra del Altísimo Dios. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro león y al dragón. Verso 14. Por cuanto en mí has puesto su amor, ¿en quién? En el Señor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, oiga, y yo le responderé. Es clamándole a Dios, es invocándolo a Él, es llamándolo a nuestra vida, es invitándolo a que venga a nuestra vida, a nuestro corazón. Con Él estaré yo en la angustia, dice el Señor. Le libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero mire, es para aquel que se esconde en Dios, para aquel que clama a Dios, busca a Dios y pide la protección de Dios. Pero qué triste es mirar en este tiempo gente, y a veces conocedora de la Biblia, valiéndose de algunas cosas, de agüeros, de métodos, de mecanismos, de creencias, y más ahora se ha propagado. Me llaman cada rato, me escriben al WhatsApp: hermano, ve, apareció el pelo en la Biblia, hermano, apareció el pelo en la Biblia, esto es de Dios, ya se lo tomó. Oí decir que un pastor de una iglesia le ha hecho tomar a todos sus hijos, a su esposa y sus hijos. ¡Qué tristeza! Un pastor que supuestamente ha recibido el Espíritu de Dios, que supuestamente tiene el conocimiento de la palabra de Dios, tenga que caer en tal vergüenza de tener que ir a tomar el agua de un pelo en vez de invocar el favor del Altísimo Dios. Alabado sea el Señor. Y si fuera que de alguna manera la pandemia llegara a nuestra vida, porque listo, tenemos la promesa de la protección, pero si llegara, la sangre de Jesucristo nos limpia y nos purifica, y tal demonio de muerte tiene que huir en el nombre poderoso de Jesús. Qué triste, todas las iglesias evangélicas están cerradas. Bueno, sí tenemos que hacer caso o obediencia a los gobiernos superiores terrenales. Por prudencia, el Señor dijo que tenemos que ser prudentes, es verdad. Pero qué triste, los templos cerrados, las iglesias cerradas, los pastores en la última pieza de la casa pastoral, con un trapo en la cara, con un tapaboca, temblando algunos, no todos, claro, temblando algunos, porque la pandemia le va a llegar. Qué terrible, qué tristeza en este tiempo. Por eso dijo el Señor: hallaré fe cuando vaya a la tierra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque unos se fueron tras del dinero, buscaron sus cosas de conveniencia, sus carros finos, sus fincas, sus casas con piscina, y no se llenaron del Espíritu del Señor. Hoy que viene la pandemia sobre la tierra, tienen que huir al escondedero. Pero qué bueno que en este tiempo hubieran unos templos abiertos, no para que nadie fuera al culto, no, sino que allí hubiera un pastor con unos diáconos día y noche en un clamor, y que más bien de los hospitales trajeran los enfermos a ese templo. Pastor, mira, aquí este hombre está agonizando, y ese pastor se levantara en el poder del Espíritu del Señor y echara fuera el espíritu de la muerte y de toda pandemia en el nombre de Jesús, y ese hombre saliera sano de ese lugar y saliera andando, no en la camilla, y tuvieran que decir los medios de comunicación: oiga, ahora sí entendemos que el Evangelio de Jesucristo está en la tierra, y que sí hay sanidad por medio del poder de Jesucristo, y que hubiera testimonio y la gente entendiera que hay Dios en el cielo y en la tierra. Pero ¿por qué no hacen esto? Porque les da miedo que nos vamos a contagiar. Yo quiero decirle, cerrando ya con esto, cuando Jesús iba entre la multitud, le traían leprosos a Jesús, y había una lepra que se podía contagiar, que se podía pasar de una persona a otra, y los discípulos decían al leproso: no se arrime, no se acerque, no puede tocar a Jesús porque lo contagia. Jesús le decía: no, ustedes no saben lo que yo vengo a predicar. Díganle al leproso que
se acerque, y poniendo las manos sobre el leproso no se contagiaba, sino que el leproso salía limpio por el gran poder de la palabra de Jesús. Qué lindo que venga a nosotros una persona con pandemia y en vez de salir corriendo, poner las manos sobre él en el nombre de Jesús, y que ese hombre o esa mujer salga limpio de allí después de esa oración, y se pueda decir que hay Dios en el cielo y en la tierra, y podamos decir que predicamos el evangelio verdadero de Jesucristo, porque muchos evangelios hay por el mundo, predicadores de una y de otra manera, iglesias de todo nombre, pero el evangelio de Jesús, escaso que está en la tierra. Que Dios nos ayude, que el Señor tenga misericordia del planeta y levante predicadores ungidos por el Espíritu del Señor, que le crean a Dios, como le creyó Sadrach, Mesach y Abednego, que aunque estaban en el horno de fuego, había un cuarto que se paseaba semejante al Hijo de los dioses, y ni el fuego fue capaz de tocarlos a ellos. Que hubieran hombres como Daniel que le creyeron cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones. El ángel del Señor cerró la boca de los leones y Daniel salió en victoria. Ese Dios de los patriarcas y los profetas es el mismo Dios que hoy se dice que se predique en la Biblia. Pero una cosa es predicar la Biblia y otra cosa es vivir la Biblia, vivir la palabra de Dios. Una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es verdaderamente vivir el evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Y me despido de ustedes dándoles un gran consejo. No crean en cosas que el diablo anda aprovechando las mentes débiles y la confusión de las multitudes ahora. Ya se inventó un pelo después que irá a salir, que se le aparece a quién, y últimamente los hijos de Dios van a terminar doblados ante un árbol diciendo que ese árbol es el que los cura. Yo le quiero decir, a nosotros nos cura nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga y Dios aumente cada día nuestra fe. En el nombre de Jesús, la paz de Cristo para todos.